Hola amigos, bienvenidos al video de hoy. En el video de hoy voy a hablarles acerca de los primeros años del Virreinato del Perú, una etapa caracterizada también por el desorden, las guerras internas y alguna que otra rebelión, ¿no? Los primeros años bueno, debo decir yo, confesarles a ustedes que cuando se habla de la conquista, no se habla de muchas cosas, ¿no? Y es prueba de ello es esto, ¿no? De los primeros años del virreinato, viéndolo más claramente, fueron años de mucha anarquía, ¿no? De mucha inestabilidad, muchas guerras internas, ¿no? La guerra entre los conquistadores, ¿no? Almagro, Pizarro, la ejecución de Almagro, ¿no? Después el asesinato de Francisco Pizarro, que pues él era pues el hombre más poderoso de lo que en ese entonces se conocía como la gobernación de Castilla. Una época bastante tensa la que vivió lo que en ese momento era la gobernación de Castilla y que iba a ser en un futuro pues parte de lo que sería conocido después como el Virreinato del Perú. Antes de que se formase el Virreinato del Perú, o sea, porque el Virreinato del Perú se funda en 1542 bajo decreto, mediante las leyes nuevas que dio el rey Carlos I de España. Mm, Antes de que se forme el virreinato oficialmente, el Virreinato del Perú oficialmente, el territorio que ya había sido conquistado por la corona había sido repartido en gobernaciones, ¿no? Teníamos la gobernación de Nueva Toledo, la gobernación de Nueva Castilla, la de Nueva León y así, ¿no? Pero esas gobernaciones trajeron cosas malas porque hubo mucho conflicto, ¿no? Sobre todo entre los pizarristas y los almagristas. Y todo esto se dio por la capitulación de Toledo. Esta guerra que estalló, ¿no? Entre 1537 y 1538, entre pizarristas y almagristas se da como consecuencia por la capitulación de Toledo. ¿Por qué? Porque en la capitulación de Toledo a Pizarro se le dieron todos los títulos, ¿no? A Pizarro se le dan todos los títulos y a Almagro se lo deja prácticamente sin nada. Entonces esto causa de que los almagristas se rebelen contra Francisco Pizarro, ¿no? Que había recibido el título de Marqués de la Conquista. En ese momento él era, junto con algunos de sus familiares, sus hermanos, ¿no? El más famoso de todos, Gonzalo Pizarro. Era uno de los hombres más poderosos que había dentro del territorio conquistado. O sea, Pizarro era un hombre que tenía mucho poder y mucha influencia en su gobernación, ¿no? En Nueva Castilla, Pizarro era un hombre muy poderoso. Y pues empieza la guerra entre almagristas y pizarristas. Es una época de mucha inestabilidad. En el Perú, bueno, de ese momento, bueno, que todavía no se forma el virreinato del Perú, se está viviendo pues mucha inestabilidad, guerra entre los conquistadores, esta guerra civil entre los conquistadores, pizarristas, almagristas. Al final gana Pizarro, Pizarro gana la guerra, derrota a Almagro y después lo ejecutan a Diego de Almagro, lo decapitan, ¿no? Hay una historia ahí, luego viene su hijo también, ¿no? Almagro el Mozo, que también es ejecutado. Y pues todo esto había pasado previamente antes de la creación de las leyes nuevas. Ahora, ¿por qué se crean las leyes nuevas? Es un tema bastante interesante para hablarlo. En aquel momento en España estaba gobernando Carlos I, que también es conocido como Carlos V, un hombre muy poderoso de su tiempo. Este hombre tiene una historia muy interesante. Este hombre, Carlos I, es un hombre de una historia bastante interesante, porque fue uno de los monarcas más poderosos de la historia europea. O sea, es considerado para mí, y creo que para muchos historiadores también debe ser uno de los hombres más poderosos de su tiempo.
porque él heredó dos coronas. Él hereda varios títulos nobiliarios, algo que es algo imprevisto, ¿no? Ahora ustedes dirán, pero ¿por qué es Carlos I y después dicen Carlos V? Bueno, esto pasa porque Carlos era hijo pues de Felipe el Hermoso y Juana de Castilla, ¿no? Que Juana de Castilla era hija de los reyes católicos, ¿no? Fernando e Isabel, y era hijo de Felipe el Hermoso también. Por ende, él tenía derecho a heredar la corona española por provenir de ese linaje, ¿no? De ese linaje real. Era nieto de los reyes católicos, su abuelo también era un monarca muy conocido, ¿no? Y entonces Carlos estaba destinado a heredar estas dos coronas, porque Carlos hereda la corona de España, ¿no? Bajo el título de Carlos I, y después va a heredar también la corona del Sacro Imperio Romano Germánico. Va a ser proclamado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? La famosa casa de Austria, los Habsburgo, ¿no? Que en ese tiempo era una de las casas reales más prestigiosas y con mucha reputación, ¿no? Una de las casas más poderosas, más respetadas de esa época en Europa, ¿no? Los Habsburgo en ese tiempo tenían mucha influencia, los Austrias, ¿no? Esa primera generación de Austrias, ¿no? Donde en la época, bueno, muchos no lo saben, pero el virreinato del Perú está dividido en dos etapas, ¿no? Está la etapa donde estuvieron gobernando en España los Austrias, es decir, la generación de los Habsburgo, que acaba con el reinado de Carlos II, ¿no? El famoso rey hechizado, y también tiene la etapa borbónica, que la etapa borbónica empieza a partir de 1713, después de la Guerra de Sucesión Española entre austriacistas y borbónicos, ¿no? Los que defendían pues de que en el Reino de España esté gobernando pues la dinastía de los Borbones, que eran franceses, y se dividió el bando, ¿no? Entre aquellos que apoyaban a la dinastía borbónica y aquellos que apoyaban a los Austrias. ¿Por qué? Porque Carlos II murió sin tener hijos, no creó descendencia y por ende la corona se había quedado sin sucesor. Y esto causó un gran impacto, ¿no? Porque los Austrias gobernaron gran parte de lo que fue el Imperio Español. Y durante su época creo que se vive el mayor auge, ¿no? Tanto en lo que es la política, ¿no? La influencia que se tenía de los Austrias en ese tiempo, porque tenían pues un territorio amplio gobernándolo, ¿no? Tenían un amplio territorio gobernando. Gobernaban un amplio territorio y eran pues poseedores de uno de los imperios más poderosos, el imperio español de ese momento, ¿no? Que después se agranda más con la famosa ascensión al trono de Felipe II, ¿no? Felipe II de la dinastía de los Austrias, uno de los reyes de España más conocidos y que es más respetado. La historia también de Felipe II es muy interesante, uno de los mejores reyes que tuvo España, de hecho. Y durante la época de los Austrias se dieron muchos acontecimientos, tanto en España como en lo que fue el Virreinato del Perú, por ejemplo. En la época de los Austrias se va a dar pues el siglo del español, ¿no? Va a haber mucha influencia literaria, ¿no? Va a haber un boom literario en España, el teatro también, ¿no? El siglo del español, Lope de Vega, ¿no? Miguel de Cervantes, ¿no? Una época bastante interesante de la España austriacista, cuando todavía estaban gobernando los Austrias. Ahora, ¿qué dinastía gobernó mejor? Bueno, eso ya es un tema para un debate, ¿no? Así hay personas que dicen que con los Austrias estaban bien, otros dicen que no, que los Borbones estuvieron mejor porque ellos dividieron los virreinatos, ¿no? Porque ellos crearon nuevos virreinatos para una mejor administración, y otros dicen que no, que los Austrias, bueno, pues es un debate ya personal, ¿no? Pensar cuál de estos dos reinos tuvieron, pues, cuál de estos dos dinastías gobernaron mejor durante la época del Imperio Español. Puedes decir que fueron los Austrias, puedes decir que fueron Borbones, bueno, es opinión personal, ¿no?
Aunque sí es cierto de que en la época de los Borbones, durante las reformas borbónicas, pues sí se crea una especie de más atención para una mejor administración porque se crean nuevos virreinatos. Por ejemplo, durante la época borbónica se van a crear los virreinatos del Río de la Plata, de Nueva Granada y todo eso, ¿no? También la Real Audiencia de Charcas, se crea todo eso. ¿Y por qué se creaba eso? Para abrir nuevas rutas comerciales, porque hasta antes de esa creación había un monopolio reinando dentro del virreinato del Perú, ¿no? Tanto en el tema marítimo como en el tema terrestre. Solamente había una ruta comercial, tanto marítima como terrestre. En el caso marítimo, el único puerto era el Callao. Y lo que se hace es abrir nuevos puertos al comercio, ¿no? La apertura de puertos libres al comercio. Se abren nuevas rutas comerciales, tanto marítimas como terrestres, ¿no? Bueno, se suben algunos impuestos como las alcabalas que dan durante el gobierno de Carlos III, en fin, es una etapa muy, muy interesante para hablar, ¿no? El virreinato, la época virreinal y todo eso. Y también para hablar del siglo de oro español, ¿no? No se ha hecho un video de ese tema, pero bueno, ya se hará, pues en un futuro tal vez hablemos del siglo de oro español, que es una época bastante interesante. Bueno, regresando pues al contexto de los primeros años de lo que fue el virreinato del Perú, pues en sí ya habíamos visto lo que había pasado antes de la formación del virreinato, ¿no? La guerra entre los conquistadores, Almagro contra Pizarro. Almagro es capturado, es ejecutado, le sacan la cabeza. Su hijo también corre con la misma suerte, también es ejecutado. Tiempo después, ¿no? Y Pizarro, ¿no? Francisco Pizarro, el marqués de la Conquista, el conquistador Francisco Pizarro, termina siendo pues asesinado por un grupo de almagristas dentro de lo que hoy en día se le conoce como Palacio de Gobierno. Y bueno, tal vez muchos no lo saben, pero el Palacio de Gobierno fue la casa de Francisco Pizarro, del conquistador, o sea, por eso decíamos de que pues Francisco Pizarro era un tipo con mucha influencia y mucho poder dentro del territorio, ¿no? O sea, no era un tipo común y corriente, era un tipo muy respetado, pero terminó siendo asesinado de forma brutal por un grupo de almagristas, ¿no? Que entraron gritando, viva el rey, muerte al tirano, ¿no? Que no, que Francisco Pizarro es malo, que esto, que no. Y entraron y lo acuchillaron varias veces con espadas y todo. Mataron también a su ayudante que estaba tratando de salvarlo, también lo mataron a él, lo repasaron y de esa manera pues muere Francisco Pizarro, ¿no? Uno de los hombres más poderosos que había dentro en ese momento. Bueno, luego, a raíz de que se ve que dentro del territorio, ¿no? de esas gobernaciones, a raíz de esas guerras civiles entre conquistadores, en España se decide hacer algo. Deciden eliminar lo que se conocía como las gobernaciones. Se van a eliminar las gobernaciones de Castilla, Nueva Toledo, Nueva León, se eliminan completamente. Se va a reemplazar las gobernaciones por el virreinato del Perú, ¿no? Y así es como nace y se crea el virreinato del Perú en 1542, bajo decreto, por decreto en 1542 se forma y se funda de forma oficial el virreinato del Perú, ¿no? Pero también, como dije anteriormente, se crean las leyes nuevas. ¿Y por qué se crean estas leyes nuevas? Porque en el territorio peruano de aquel momento, que en ese tiempo todavía no era lo que conocemos hoy en día, en esa época se estaba dando pues una especie de problema dentro del territorio. ¿Qué pasaba? De que había un grupo de personas conocidas como los encomenderos, ¿no? Que estos encomenderos eran encargados de unas tierras, ¿no? Se les encargaba unas tierras, por así decirlo, se les encargaba unas tierras. En esas tierras había una comunidad que ellos tenían pues que eh, evangelizarlos, ¿no? O vamos a decir, entre comillas, cuidarlos o así. Pero no era tanto eso, era más recolectores, ¿no? Una especie de recaudadores de fondos. ¿Por qué? Porque pedían impuestos, ¿no? Tú podías pagar con metales preciosos, podías pagar con cualquier otra cosa, pero te tenía que pagar, ¿no?
Los encomenderos eran los que recaudaban fondos, pero muchas veces estos encomenderos no cumplían su obligación, ya que se quedaban mayormente con muchas ganancias. Había mucha corrupción, hubo mucha corrupción en esa época también, por si acaso. Y bueno, estos encomenderos se convirtieron en un gran problema para la corona. ¿Por qué? Porque tenían mucho poder. El rey no había logrado imponer su autoridad dentro del territorio conquistado. Los encomenderos tenían más poder que el mismo rey de España en ese momento, ¿no? Entonces se decide crear estas leyes nuevas. Y con estas leyes nuevas se va a proponer, por ejemplo, la protección a los indígenas, es decir, que los indígenas no son considerados esclavos durante, no son considerados esclavos, ¿no? Son considerados vasallos, son súbditos del rey y se les debe proteger, ya que se les consideraba también que eran seres inferiores. Entonces, se les debía proteger a los indígenas. Por esto se crean estas leyes nuevas, porque los encomenderos, aparte de ser abusivos cobrando, también cometían maltrato y abuso contra los indígenas. Y bueno, pues se decide crear las leyes nuevas. Que una de las medidas que toma las leyes nuevas, como vuelvo a decir, pues es en palabras simples, pues se va a dar la ley de protección a los indígenas, es decir, los indígenas no pueden ser esclavizados, no pueden ser maltratados y se les considera vasallos y súbditos del rey, ¿no? Ellos tienen ese derecho a ser protegidos. Y también se le quita el poder a los encomenderos. Estas leyes también servían para quitarle poder a los encomenderos, que pues creían que estaban en pleno derecho de utilizar todo como les diera la gana. Esta ley también servía para quitarle poder pues a los encomenderos, ¿no? Y también decía, por ejemplo, de que la encomienda no era hereditaria. Es decir, que si el encomendero se moría, su hijo no iba a heredar su puesto, ¿no? No era hereditario, lo quitan eso. O sea, para tratar de qué, de quitar este protagonismo y este poder que habían adquirido los encomenderos, ¿no? Y bueno, se trata de poner estas leyes nuevas en uso. Se trata de poner estas leyes nuevas en uso. Y esto llega en parte por las denuncias, ¿no?, que había hecho llegar a España en Fray Bartolomé de las Casas, que bueno, es un personaje del cual se habla mucho hoy en día, ¿no? Pero eso es lo que llega, ¿no? Llega a España estas denuncias de maltrato y abuso que están sufriendo los indígenas. Entonces, Carlos V decide tomar medidas, se crean las leyes nuevas. Se abolen las antiguas gobernaciones, se reemplazan por el virreinato del Perú. Y de esa manera se funda el virreinato del Perú en 1542. Ahora, también se va a mandar a un representante oficial del rey de España. ¿Y este personaje quién era? Pues era el virrey. El virrey era el representante directo del rey de España en el territorio, es decir, en el virreinato del Perú, el que representaba oficialmente al rey era el virrey. Y este era elegido mayormente por exclusividad del rey de España. El primer virrey que va a tener el Perú va a ser Blasco Núñez de Vela. Blasco Núñez de Vela fue el primer virrey de la historia del virreinato del Perú. Sin embargo, él tiene una historia bastante trágica, va a tener una historia bastante trágica, ya que va a llegar en un momento donde en el virreinato del Perú pues hay conflictos internos y hay levantamientos en contra de ¿qué? De las leyes nuevas. Los encomenderos, al saber de que se han dictado las leyes nuevas y de que van a perder todos sus privilegios y poder dentro del territorio, deciden levantarse y protestar contra las leyes nuevas, ¿no? Deciden armarse y rebelarse contra la corona, deciden rebelarse contra el rey y contra las leyes nuevas. Y van a elegir al hermano menor del clan Pizarro, que había sobrevivido. No, van a elegir a Gonzalo Pizarro, que en ese momento era uno de los encomenderos más ricos que había dentro del territorio. Eligen a Gonzalo Pizarro como su líder en esta rebelión contra la corona y contra las leyes nuevas, porque no querían acatar
la orden de que ya se habían dado las leyes nuevas, no querían perder sus privilegios, no querían perder su poder, y entonces van a elegirlo pues a Pizarro como el líder de esta rebelión. Y Blasco Núñez de Vela llega justo en ese momento, ¿no? Llega justo en ese momento donde pues dentro del virreinato hay problemas, hay conflictos internos. eh, y además Blasco Núñez de Vela va a tener otro problema. ¿Qué problema va a tener este personaje? Que no era muy respetado, que digamos. Es decir, las autoridades de, por ejemplo, la Real Audiencia de Lima, ¿no? Que era el organismo encargado de administrar justicia dentro del virreinato del Perú, de imponer justicia, es decir, tú si querías ibas y denunciabas algo que estaba pasándote, ibas a la Real Audiencia de Lima, que era en ese momento administrada por los oidores, los famosos oidores. Eh, Llegan a la Real Audiencia de Lima, pues Gonzalo Pizarro era un tipo muy temido porque sí tenía mucho poder dentro del territorio, ¿no? En las provincias del interior se tenía mucho poder. Gonzalo Pizarro era un hombre que tenía mucho poder. Y entonces Gonzalo Pizarro era más temido que el mismo virrey. Y entonces empezó la guerra contra los encomenderos. Empezó la guerra contra los encomenderos. Blasco Núñez de Vela tiene problemas, ¿no? Su autoridad no es muy respetada, que digamos, es débil, ¿no? No tiene mucho respeto, que digamos, no lo respetan mucho. Está desesperado, quiere acabar de cuanto antes con los encomenderos y pues va a terminar, ¿no? Va a terminar mal Blasco Núñez de Vela. Va a tratar de combatir a los encomenderos, pero no le va a funcionar su estrategia, incluso va a ser capturado y va a ser embarcado de regreso a España. Todo esto ocurría porque pues Blasco Núñez de Vela no contaba con popularidad y no era un personaje respetado, su autoridad no era respetada para nada, ¿no? Porque más se le temía al propio Gonzalo Pizarro que al propio virrey. Entonces era un problema. Eso era un problema y pues 1544, 1545 se van a dar los primeros indicios de que el virrey tiene problemas dentro de, el virreinato del Perú. Blasco Núñez de Vela es capturado y es llevado, ¿no? Es embarcado rumbo a España, pero logra liberarse, ¿no? La tripulación logra liberarlo y entonces, ¿no? Al lograr liberarlo, él decide desembarcar nuevamente. Desembarca en Tumbes y se dirige al norte para combatir a los gonzalistas, ¿no? O pizarristas, vamos a decirle, ¿no? A los encomenderos. Decide enfrentar directamente a los encomenderos, armar un ejército y irse a enfrentar a los encomenderos. Mientras que, por ejemplo, en ciudades como Cusco, Gonzalo Pizarro entró triunfante, era un personaje que definitivamente era muy respetado dentro del Cusco, la gente lo recibió, no hubo un recibimiento especial para él, y pues ahora nuevamente iba a tener que enfrentarse a Blasco Núñez de Vela, ¿no? Él va hacia el norte y va a tratar de vencer a los gonzalistas en la batalla de Iñaquito. En la batalla de Iñaquito trata de vencer a los gonzalistas. Sin embargo, la suerte de Blasco Núñez de Vela ya estaba echada. Para empezar, no tenía muchas tropas, ¿no? El ejército de Gonzalo Pizarro era más numeroso. Prácticamente él había ido a morir a Iñaquito, lo que hoy es el actual Ecuador, ¿no? En ese territorio que actualmente es Ecuador, allí pues Blasco Núñez de Vela y los gonzalistas se enfrentaron en la batalla de Iñaquito en 1546. Se enfrenta el virrey Blasco Núñez de Vela y el ejército de los gonzalistas, con triunfo de Gonzalo Pizarro, que además no solamente logra ganarle al virrey, sino que lo capturan y al final terminan por decapitarlo.
Así es, el virrey es capturado y es decapitado en el propio campo de batalla, o sea, no le perdonaron ni la vida a Blasco Núñez de Vela. Terminó su vida así prácticamente, ¿no? O sea, terminó y la batalla, lo capturaron y terminó muriendo decapitado. Esa fue su triste historia y así pues acaba la historia del primer virrey que tuvo el Perú, ¿no? El primer virrey que tuvo el Perú murió decapitado, ¿no? Blasco Núñez de Vela, enfrentando la rebelión de los encomenderos. Y de esa forma se hizo ver de alguna manera en España que estos encomenderos estaban ganando mucho territorio, se estaba ganando mucho poder, ¿no? Y en España decidieron tomar medidas inmediatas. Carlos I decide mandar a Pedro de la Gasca con el título de pacificador para que logre pacificar el territorio del virreinato del Perú y acabar con los rebeldes, ¿no? Que en este caso eran los encomenderos, y poder de una vez acabar con esos rebeldes. Y llega Pedro de la Gasca, ¿no? Que va a liderar expediciones contra los pizarristas, ¿no? Contra los gonzalistas, contra los encomenderos. Él va a liderar nuevas expediciones militares contra los encomenderos rebeldes. Aunque en un inicio se le había propuesto que Gonzalo Pizarro pues logre llegar a un acuerdo de paz con el enviado del rey, no Pedro de la Gasca, no se hizo caso, no hicieron caso a nada. Gonzalo Pizarro estaba pues no le respondió, de hecho, no le respondió la propuesta que le habían hecho, no, de que haga las paces con Pedro de la Gasca para que intercedan por él ante el rey, ¿no? Él decidió seguir con su rebelión. Incluso se habla de un proyecto de independencia, ¿no? De que el virreinato del Perú termine por independizarse, ¿no? Que estos encomenderos tenían ese proyecto de independizarse de la corona española, ¿no? Porque ya se sentían pues dueños de ese territorio. Pero eso no se dio, esos planes se vieron frustrados porque Pedro de la Gasca va a tomar medidas inmediatas, ¿no? Hay varias batallas, ¿no? Se lideran varias expediciones, por ejemplo la batalla de Guarina, donde Gonzalo Pizarro logra ganarle la primera batalla a Pedro de la Gasca, ¿no? En el sur, el capitán Diego Centeno se rebela contra los encomenderos, jurándole lealtad al rey de España, ¿no? Este capitán Diego Centeno le jura lealtad al rey de España y se levanta a favor de la corona española en contra de los encomenderos. Hubo la batalla de Guarina, donde el ejército de Gonzalo Pizarro salió victorioso, pero la batalla decisiva, la batalla que va a terminar por acabar, no con esta rebelión, va a ser la batalla de Yaquijaguana en 1549. Va a ser la batalla de Yaquijaguana, donde Gonzalo Pizarro y su principal lugarteniente Francisco de Carvajal, ¿no? Francisco de Carvajal, que también había tenido mucho protagonismo durante la época de la conquista, ¿no? Van a liderar a su ejército contra los ejércitos de Pedro de la Gasca, ¿no? En la batalla de Yaquijaguana. Y la batalla de Yaquijaguana, como ya todos sabemos, lo pierde ¿quién? Los gonzalistas. Los gonzalistas son derrotados, Gonzalo Pizarro es capturado y es también ejecutado, se le da muerte. ¿Cómo muere Gonzalo Pizarro? Muere decapitado, ¿no? Le sacan la cabeza a él y a Francisco de Carvajal. A ambos se les saca la cabeza y se les termina poniendo, pues, exhibiéndolos en una caja de acero en la ciudad de Lima. Así terminó la vida de Gonzalo Pizarro, el último del clan de los Pizarro, ¿no? El hermano menor del clan Pizarro, ¿no? Porque Francisco Pizarro tuvo muchos familiares que participaron en la independencia, hermanos, pero ya la mayoría había muerto, ¿no? Durante la guerra contra Manco Inca o habían muerto durante la guerra contra los almagristas. El único que había logrado sobrevivir era Gonzalo Pizarro, uno de los hombres más poderosos de inicios del virreinato del Perú, pero que terminó muriendo
de esa manera, ¿no? En la batalla de Yaquijahuana se puso fin a los encomenderos. Los encomenderos son derrotados de forma decisiva, los rebeldes son ejecutados, ¿no? Bajo pues el delito de traición a la corona, y de esa manera acaba el último de los hermanos Pizarro, ¿no? Una historia muy interesante, ¿no? Que se ha tocado el día de hoy, ¿no? Hablando sobre pues lo que fueron los primeros años del virreinato peruano. Luego se van a dar las reformas toledanas, ¿no? Toledinas, ¿no? Del virrey Toledo, Francisco de Toledo. Pero de eso vamos a hablar en próximos videos. Bueno, y también falta hablar, no se ha hablado mucho de lo que fue la guerra de los conquistadores, ¿no? Que es un tema muy interesante para hablarlo. Bueno, de hecho, en estos videos del virreinato vamos a tocarlos muy seguido ya por aquí, ¿no? Tengo planeado hablar de la época del virrey Toledo, ¿no? La fundación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Que fue en 1551, de hecho, ¿no? Que tiene también una historia bastante interesante, ¿no? La fundación de San Marcos en 1551, la época del virrey Toledo y toda esa época, ¿no? Una época muy interesante, pero bueno, aquí está, ¿no? La época la famosa época de los inicios del virreinato del Perú, que como ustedes se habrán podido dar cuenta, pues no fue un inicio muy bueno que digamos, ¿no? Una guerra civil, una rebelión en contra del rey de España, ¿no? Que no podía imponer su autoridad dentro del virreinato, no podía imponerse porque los encomenderos habían ganado mucho protagonismo dentro del territorio, pero pues ahí está pues la historia de los primeros años del virreinato peruano. Bueno, si este video les ha gustado, espero que se suscriban, que le den like para más. Y pues suscríbanse, denle like para más. Nos vemos en un próximo video. Gracias. Cuídense.